buenas tardes nuevamente. No está mal decir buenas tardes muchas veces. Hoy es martes 15 de diciembre de 2020. Este es el segundo día de vistas públicas en el proceso de transición del municipio de Cabo Rojo. Estamos los integrantes del comité de transición entrante. A mi derecha, si quieren ustedes mismos presentarse, creo que sería buenísimo. Mis compañeros. Sí, buenas tardes, para efectos de récord, licenciado Hans Mercado, miembro del comité de transición entrante. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Nereida Seda, comité entrante, transición entrante. Buenas tardes, el licenciado Kevin Castabellido, parte de este comité entrante. Buenas tardes a todos, CPA William Guardiola. Muy buenas tardes a todos, ingeniero Mike Lugo Palermo. Buenas tardes a todos, se dirige a ustedes el licenciado Martín Aguilar Martínez. Nuevamente buenas tardes. Quisiera, antes de que pasemos a algo que es lo más importante, invocar la presencia de nuestro Señor. Amén. En los trabajos de esta tarde. Vale. Antes de que vayamos a eso, me gustaría pedir un favor muy especial. La tarde de hoy es una tarde que le vamos a dedicar básicamente al área de finanzas. Doña Carmen, yo sé que usted tiene, ¿verdad?, ciertas circunstancias que ameritan que se tenga que cuidar hasta lo máximo posible. Pero resulta que con la doble protección no le permite a las personas escuchar su testimonio. A nosotros a duras penas, pero el pueblo de Cabo Rojo que está viendo estas vistas, en más de una ocasión pidieron, y yo lo vi anoche cuando pasé el video, que no se le escuchaba. Así que no sé cómo lo vamos a resolver, salvo que se me ocurre que las dos personas que están cerca de usted en este momento, para que usted pueda entonces, no sé si bajarse o quitarse, no sé, lo que usted decida. Después que estemos lejitos unos de los otros, usted debe estar razonablemente protegida. Así que es importante. ¿Perdón? Y que ya nos indica que después que nadie se quite las mascarillas, ella se puede quitar el face. No hay ningún problema. Excelente. No hay ningún problema. Queremos protegerla, naturalmente. No vamos a ser nosotros los que la pongamos en una situación difícil de salud. Así que dicho eso, pues entonces, por favor, procedamos a ponernos de pie para invocar la presencia de nuestro Señor. Muy buenas tardes nuevamente. Padre celestial y amoroso, venimos a ti pidiéndote tu bendición y ayuda mientras nos reunimos en esta segunda reunión o vista pública de los comités de transición de Cabo Rojo. Oramos por tu orientación en los asuntos en cuestión y te pedimos que nos muestres claramente cómo debemos realizar nuestro trabajo con un espíritu de armonía. Ayúdanos a trabajar juntos y alentar entre sí la excelencia por el bienestar de nuestro pueblo de Cabo Rojo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ver las vistas de transición en la página que la está capturando en vivo, el Facebook Live, es una experiencia interesante porque a ella se añaden los comentarios de la gente. Y uno de los comentarios bastante frecuentes es: ¿a qué obedece a que nosotros hagamos tantas preguntas? Bueno, la gente tiene derecho a saber, ¿verdad?, por qué estamos haciendo tantas preguntas. Cuando uno asume la responsabilidad de liderar los destinos de un pueblo, uno tiene que venir preparado. Y parte de ese proceso de preparación es conocer el estado de situación de, ¿verdad?, en este caso del municipio de Cabo Rojo. Y quienes tienen la información que necesitamos y que ellos saben que necesitamos.
porque cualquiera que haya venido y haya venido, usted les pasó hace 6 años atrás, 8 años atrás. Necesitamos hacer preguntas. Lo hacemos solamente con la intención y el interés de conocer más a profundidad el estado de situación de este municipio. Tenemos muchos documentos. De hecho, el Comité de Transición Saliente nos ha hecho 3 entregas digitales de documentos, cosa que agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento. Pero a veces el documento de por sí no te da la información que necesitamos y por eso tenemos que hacer preguntas, no solamente sobre los documentos, sino sobre el estado de situación del municipio de Cabo Rojo. Así que tengan paciencia los que nos están viendo y nos están escuchando. Nosotros no tenemos prisa, queremos que las cosas se digan y se hagan bien. Así que en la tarde de hoy tenemos a la señora Carmen de Feliciano, directora de la Oficina de Finanzas del municipio de Cabo Rojo. Muy importante su comparecencia, de hecho empezamos ayer en la tarde, faltando media hora para las 7 de la noche y que concluyera la vista. Así que naturalmente hoy vamos a continuar con usted. Quisiéramos decirle que va a salir pronto, pero la experiencia le dicta a usted, lo vi en su mirada, y me dicta a mí que esta va a ser tal vez una de las comparecencias más extensas, porque el corazón del municipio, del aparato gubernamental municipal, reside particularmente en el Departamento de Finanzas. Así que les ruego que tenga mucha paciencia, que sea extraordinariamente honesta en sus contestaciones, clara en las mismas. Si necesita un receso, por favor pídalo, que con gusto se lo vamos a conceder. Pues no queremos aprovecharnos, ¿verdad?, en demasía de su presencia en la tarde de hoy. Así que hoy el turno de preguntas lo va a comenzar la señora Nerida Seda. Así que vamos a empezar. Gracias, señora presidenta. Nuevamente, buenas tardes a la señora Feliciano y al señor López, que están en representación de la Oficina de Finanzas del municipio de Cabo Rojo. Ayer, durante el comienzo de las vistas, estuvimos hablando en términos generales de lo que es la Oficina de Finanzas. Hoy voy a continuar con un par de preguntas adicionales. Esto nos va a ayudar para las próximas preguntas, ¿verdad? Y para conocer el funcionamiento de la Oficina de Finanzas, que es el corazón de un municipio, y la contabilidad es el corazón y lo más importante dentro de cualquier empresa. Bien. ¿Cuántos empleados de los que tiene en el área de finanzas están trabajando de forma remota? En este momento, ninguno está trabajando en forma remota. Estuvieron trabajando en forma remota. Estuvieron trabajando en forma remota, debido, ¿verdad?, al COVID. Sí. Bien. Esos empleados que estaban trabajando de forma remota, ¿nos los pueden mencionar? No nombres, sino puestos. Contador, la subdirectora de finanzas, oficinista 1, y auxiliar de contabilidad. Eso es de la Oficina de Finanzas per se. De alguna de las otras dependencias o áreas administrativas de finanzas que están bajo su supervisión, entiéndase lo que es patentes, propiedad. El auxiliar de contabilidad pertenece a patente. ¿Cuál es la labor que ella realiza? Ella es la que está encargada de los cobros. Encargada de hacer las facturas para que los recaudadores cobren. De las cuentas por cobrar. En términos generales, ¿cómo se llevó a cabo la supervisión de estas áreas mientras estaban de forma remota?
nos comunicábamos por teléfono y la encargada de patente pues le daba instrucciones, aparte del trabajo que ella hace normalmente diario. Y ella y todos los que están remotos pues nos entregaban un informe de la labor realizada. ¿Ese informe se entregaba en qué periodo diario, semanal? No, casi siempre me lo entregaban junto con la asistencia, ¿Y la asistencia se entregaba? mensualmente. Mensual. En el caso de esta que es auxiliar de contabilidad del área de patentes, ¿quién era el que entonces supervisaba directamente ese trabajo remoto? La señora María Seda. ¿Recuerda usted qué periodo estuvo esa persona de forma remota? No, le podía conseguir la información, pero no recuerdo el periodo exacto. La señora María Seda, que es la inspectora de patentes, ¿no? Sí, Es la que usted mencionó. sí, Es la persona que está a cargo del área de patentes. sí. Ella actualmente, ¿desde cuándo está por licencia? Del pasado 31 de octubre. ¿Quién le está sustituyendo en esa área? Mayra Ramírez. ¿Cuánto petty cash tiene autorizada la oficina de finanzas? El municipio de Finanza per se no tiene petty cash. Pero cuando digo tiene autorizado, le pregunto en términos de cuántos petty cash están autorizados para ser utilizados. Por dependencias municipales. Sí, que Ah, estén bueno. bajo la custodia. supervisión de finanzas, claro está. Bueno, uno, ahí es uno. Uno. $100. No, pero ese es el petty cash que tiene el recaudador. Ella me está indicando, la recaudadora oficial, que es de $100. Pero a cargo de finanzas también hay otro petty cash que le pertenece al garaje municipal, si mal no recuerdo, de $1,000. De $1,000. Entendemos que el del petty cash que está autorizado hacia la recaudadora oficial interina es para la devolución cuando hacen los pagos los contribuyentes. Sí, para cambio. Para cambio, exacto. En el caso de estos $1,000 que le fueron asignados a la oficina del garaje municipal, según me está indicando usted, ¿cuál es el uso o propósito que se establece en la ordenanza? Y compras de emergencia. ¿Cuál es el proceso que se utiliza para entregar el petty cash y para hacer la intervención, ¿no?, en relación a las compras hechas con estos petty cash? Sí, el custodio de ese petty cash es la pagadora oficial y de no está ley ella es la auxiliar de contabilidad, Ibelis Ortiz, perdón. Y el proceso es, van a donde el custodio que esté, dicen el propósito, se le llena una hoja y se le da el efectivo. Cuando adquieren el bien, van otra vez a finanzas, entregan las facturas y la evidencia de que adquirieron el bien. Si me permite la compañera aclarar algo. Usted mencionó que la señora Seda está en licencia desde el 31 de octubre, ¿correcto? Sí, ¿Licencia de qué? sí, ella está votando los días que tiene acumulado o se va a coger al retiro. Ok, lo que está es agotando. Está agotando. Ok. Gracias. Bien. ¿Cuántos puestos de la plaza del mercado están actualmente bajo arrendamiento? Le digo ya mismito.
31. 31 que están ocupados. Sí, ¿Las rentas de estos puestos están al día? tendría que verificarle, pero la gran mayoría sí están al día. Nos gustaría tener la relación de cuántos están al día con el canon de arrendamiento. Si el canon de arrendamiento se lo hicimos llegar, porque ustedes no lo solicitaron, les voy a hacer llegar los que están al día y si hay algún deudor. ¿Y cuántos están vacantes? Hay uno vacante, son 33 puestos, lo que sucede es que hay 3 espacios que los tienen con número desde que nosotros llegamos aquí, y uno es el baño y 2 son oficinas. O sea que en realidad esos otros 2 son un baño y una oficina. Sí, ¿Tiene la oficina de finanzas algún personal en destaque desde o hacia? O sea, entiéndase, algún personal municipal en destaque o algún personal que esté en destaque en la oficina de finanzas. hay un empleado que está en destaque fuera de finanzas. Ese puesto, para no mencionar el nombre, el puesto que ocupa y dónde está en destaque. Está en la Policía Estatal y el título, si no nos equivocamos, auxiliar de contabilidad. Ese destaque, ¿quién paga el sueldo de la persona? Ahí tendría que verificar con recursos humanos, porque de momento no le puedo dar la información, no la tengo. ¿No tiene conocimiento sobre quién es el que paga el destaque? ¿Dónde estaba escrito esa persona antes de ser destacado, que nos informa que está en la Policía Estatal? Sí, él trabajaba con el IBU. Con la oficina del IBU municipal. Sí, lo que pasa es que nosotros en esta administración todo lo que tiene que ver con recaudos está en una sola oficina y la llamamos rentas públicas. ¿Está creada bajo alguna ordenanza esta división de rentas públicas? No, quedó aprobada en uno de los presupuestos. No por ordenanza. Y dentro de la oficina entonces de rentas públicas, ¿quién ejerce las funciones que esta persona entonces ejercía respecto al IBU municipal? Mayra Ramírez. Pero Mayra está a cargo de patente, según lo que me está informando. Sí, pero ella trabaja con el IBU también. Y ella es la única persona que tienen en esa oficina destacada para trabajar lo del IBU. Sí. A mí me gustaría que se aclarara ese destaque. Los destaques normalmente lo paga la entidad gubernamental que tiene a ese empleado en su roster de carrera. Y otra agencia hermana pide que esa otra persona le dé unos servicios, pero la agencia donde trabaja el empleado es quien paga el sueldo. O sea, para explicarlo en arroyo habichuela, normalmente un destaque que se va a la policía de Puerto Rico lo sigue pagando el municipio de Cabo Rojo. ¿Qué se obtiene a cambio? O sea, ¿qué justifica un destaque de un empleado del municipio de Cabo Rojo? Que creo que ayer dijeron que la plantilla se había reducido casi en la mitad, y en el área tan crítica de finanzas, ¿qué justifica que una persona se vaya en destaque y que lo pague el municipio a otra agencia, en este caso la Policía Estatal? Quien le podría decir cómo surgió el destaque es la directora de Recursos Humanos. Pues muy bien, esperaremos a que ella esté frente a nosotros para hacerle la pregunta. Muchas gracias, doña María. Doña Carmen. Continuamos. Pero aunque sea la de recursos humanos la que nos pueda dar la información,
era un empleado bajo su supervisión. En algún momento se le comunicó por qué razón se iba a trasladar esta persona fuera de las áreas de finanzas en destaque, como es el caso de este puesto, que es de auxiliar de contabilidad y más de una área, ¿verdad?, de recaudo. Se le notificó, se le pidió consentimiento o alguna opinión respecto a este destaque. No, por eso le digo que quien le puede contestar es la directora de Recursos Humanos. Pero usted en algún momento se tuvo que haber enterado, ¿no? Bueno, cuando surgió el destaque, sí me informan que se iba en destaque a la policía estatal. O sea, que usted se entera cuando la persona ya va para el destaque, no antes. Sí. No antes, usted no se enteró antes, simplemente pues le llegó el destaque de esa persona y usted recibió la notificación de entonces entiendo, de recursos humanos por lo que usted está indicando. Sí. Persona excedente. Entiende la palabra excedente, ¿verdad? Entiendo la palabra excelente, creo que Excedente, no excelente. Excedente. Excedente, pues no, le tendría que contestar la directora de Recursos Humanos. No, pero usted, este es un empleado bajo su supervisión hasta que se fue en destaque. ¿No lo necesitaba? En aquel momento no. No. Ok, pues está muy bien. Bien. Que solamente en la oficina las oficinas de recaudo, si nos las puede mencionar nuevamente, que tiene la oficina, el departamento de finanzas, son las de rentas públicas, que ahí está entonces lo que llamamos nosotros patente, y el IBU, que es una sola persona la que tiene destacada allí. Sí, al decir destacada en el IBU, es que ella entra al sistema a verificar. Pero si hay que hacer acciones de cobro, están los recaudadores, y la señora María Seda también daba apoyo en esa área del IBU. Volviendo a su pregunta, está en esa área de ventas públicas, como bien usted dijo, patente. Está IBU, está cuentas por cobrar y están los recaudadores, parte de los recaudadores. ¿Cuántos recaudadores tiene actualmente el municipio? 4. 4 recaudadores auxiliares. No, 3 auxiliares y la recaudadora oficial. 3 auxiliares y la recaudadora. Entre esos 4 que usted menciona, ¿está el que va al vertedero? No. ¿Él es recaudador o Él es de otro puesto? No, él ahora estaba haciendo la función de monitor en el vertedero. Perdón, ese monitor, ¿cuál es la función de un monitor? ¿Él puede cobrar? No, él no estaba cobrando. Lo único que hace es mirar, vigilar. ¿No? Y verificar lo que la compañía que está a cargo de la administración del vertedero, está el movimiento de la operación, las personas que van y pagan allí, porque pues, ya ustedes tendrán la oportunidad a lo mejor de preguntarme o habrán visto el contrato de Ecopal, que tiene unas particularidades y el municipio tiene unos beneficios de eso. Entre esos beneficios está la totalidad o parte de ese cobro que se hace. Sí, 1%. Ok, ¿cómo el municipio se asegura de que ese % está llegando a las arcas municipales? Porque el proceso de adquirir ese beneficio entra cuando le vamos a pagar a esa compañía. Pero ¿cómo el municipio sabe qué es lo que hay que restarle del pago? Porque responde a un cobro que hicieron dentro del % que usted dice que tiene que remitir al municipio. ¿Cómo se sabe? Sí, porque el monitor se encarga de eso, de que la compañía le dé unos boletos que ahí identifican las cantidades. El monitor está allí en las horas laborables del vertedero. El monitor está en las horas laborables de él. ¿El vertedero opera más allá de las horas laborables del empleado? Sí. O sea que cuando el empleado no está, no sabemos qué entra, ni qué sale, ni cuánto se está cobrando por algún depósito. Pero yo creo que la diferencia en horario, si no me equivoco, es de 1 hora nada más. En 1 hora pueden pasar muchas cosas.
Solamente quería asegurarme, ¿verdad?, cómo era que operaba esto. Necesito el nombre de ese monitor. Sí, el señor José Acosta. Acosta. Muy bien. Compañera, en el procedimiento del vertedero, cuando se va allí, cuando se entra, se pesa una balanza que hay allí y los boletos son en libretas numeradas, que son las que alimentan el reporte que examina el monitor y le entrega a finanzas. Está bien. Qué bueno que hubo una intervención suya, compañero. En el día de hoy vamos a pedirle encarecidamente que permita que los que están deponiendo sean los que viertan, ¿verdad?, las contestaciones a lo que se le pregunta. Ayer era un día distinto, porque ayer, cuando se preguntó en la oficina del alcalde, doña Raiza, pues entendió que no tenía toda la información necesaria para poder contestar las preguntas. Y nosotros reconocemos que usted es un asesor legal del alcalde. Así que por eso entendíamos que era lo correcto. No obstante, en el día de hoy yo le voy a pedir encarecidamente que no dé contestaciones. Y si la deponente quiere, o el deponente que sea, quiere hacerle algún tipo de consulta, sin que sea usted el que responda por el deponente, yo se lo voy a agradecer enormemente. No hay problema, compañero. Excelente, muchas gracias. Continúe. Continuamos. Siguiendo con la línea del monitor, ya que se trae hasta acá, usted indica que el monitor es el señor José Acosta. Sí, Y él está diariamente en su horario de trabajo allí. sí, estaba diariamente, debido a la pandemia, no está diariamente, iba diferentes días, entonces realiza su trabajo. O sea, que con lo de la pandemia del COVID no tenemos un monitor que vigile dentro del área del vertedero las operaciones que se llevan a cabo allí. Cuando usted dice varios días, ¿qué días entonces es que esa persona se reporta al área del vertedero? Usted está diciéndome que él está diariamente allí, Diariamente en el vertedero no, en estos momentos. pero anteriormente. Sí, Anteriormente usted me dice que estaba diariamente en su periodo de trabajo. sí. ¿Y ahora? Ahora va a diferentes días, ¿verdad? Por cuestión también de estrategia, no va los mismos días. El hecho de que lo tengamos acá, entendíamos que estaba muy expuesto a estar todo el tiempo allá en el vertedero. ¿Qué otra función realiza el señor José Acosta? Eh, Solamente es monitor dentro del vertedero. sí, cuando está en finanzas, a veces si hay casos de arbitrio, de evasiones, pues yo lo envío a él para citaciones. Tengo aquí, la pasada semana yo hice una visita a la oficina de finanzas y usted muy amablemente, al igual que el señor Roberto López, me recibieron y estuvimos dialogando. En el diálogo yo le solicité un comprobante, para que las personas sepan, un comprobante es la forma de desembolso para hacer el cheque, lo que llaman la requisición, ¿verdad? El documento. El documento, exacto, que oficializa lo que es el pago. En este caso es el pago a Cabo Rojo Ecopark Inc. Esa es la compañía, usted la reconoce como la compañía del que está en administración del vertedero. Sí, Bien. Yo solicité esto para verificar, ¿verdad?, el proceso de pago y de verificación de factura de Ecopark. Encuentro aquí lo que es una certificación, usted la reconoce, ¿verdad?, una certificación en este caso está firmada por el señor Roberto López, me parece que es la firma, todavía la reconozco. Se supone que la firme la directora, pero en este caso pues la firmó el señor Roberto López, es del 7 de noviembre del 2019, reciente, donde se indica que no se ha pagado los 32,000 parcial ni totalmente. Esos 32,000 son el pago mensual que hace el municipio, el único pago que hace el municipio. eso es así. Bien, y eso es por la administración. Sí, Esa es la certificación y el pago o el comprobante de desembolso es por 32,000. Lo que puedo entender es que en ese caso no hubo ningún ajuste a esa factura. ¿O dónde hacen el ajuste? sí, debe tener una tabla donde especifica el ajuste.
y cualquier otra deducción que haya que hacerle a la compañía. Tengo aquí, a ver si es esta, que dice orden de servicio correspondiente a clientes que no son del municipio, 4.510,10. Esa cantidad, ¿dónde se resta o dónde la podemos ver? Porque veo todavía completo los 32.000. Sí, se le resta en el sistema. Déjame aclararte, en el sistema de Roxoli, Para fines de récord, para fines de récord, mi nombre es Roberto López, oficial ejecutivo de Gerencia Pública del municipio de Cabo Rojo, segundo hermano, cuando la señora Carmen Daviza no está, yo soy el que funjo como director interinamente. El sistema de Roxoli no te va a salir ahí en el comprobante de desembolso la cantidad cuando se resta, porque el comprobante se emite al llegar la factura. La factura llegó de 32.000, se hace el comprobante por $32.000. En el momento que se va a pagar, entonces se hace un ajuste por nota de crédito, se hace una nota de crédito, se hace un ajuste por la cantidad que usted está viendo en esa factura que usted ve ahora mismo en la mano, y por cualquier otro concepto que pueda tener. Los ajustes se hacen por el 20% que le corresponde al municipio, por el pago de agua y de luz del vertedero. Se le resta a la factura y ese dinero se le cobra al municipio. tengo que entender que entonces que la cantidad que dice aquí, 22.550, ¿de dónde proviene? La cantidad de 22.550 debe ser lo correspondiente a la tablita esa que usted ve ahora, que la tiene en el frente, que es donde aparece la cantidad del 20%. Bueno, el 20% se lo están aplicando a los 22.000. La tablita me dice que cantidad a pagar son 14.407. No sé si lo quiere, ¿verdad? Sí. Para que nos las pueda explicar, es para poder entender. Sí, habría que ver Como cuestión de orden, que si le puede proveer el comprobante para que él sepa de lo No, que claro, está claro, hablando. claro que compañero, eso era lo que le estaba indicando a él. En lo que don Roberto examina los documentos, quiero tener claro el concepto. Se le paga una mensualidad por administración a EcoPark, Cabo Rojo EcoPark, de 32.000 mensuales. Eso es la base, esa es la base. la base. A eso se le tienen que deducir algunas cosas. Ujú. El 20% que le corresponde al municipio, lo que ellos consumen de agua y de electricidad. Sí. Y además, lo que el monitor certifica, presumo que debe haber una certificación del monitor, de los ingresos que tuvo, ¿verdad?, en el vertedero, pero no lo veo en la discusión que estaba. ¿Dónde está reflejado ahí? A lo mejor don Roberto no los puede identificar. Esa labor que hace el monitor determinando cuánto depósito hubo o cuánto ingreso hubo para Cabo Rojo EcoPark, que se le reduzca a la cuantía de los $32.000 que se le paga conforme a contrato a esa empresa. Sí, el monitor hace un informe expresando eso mismo que usted dice, hace un desglose de los boletos, las cantidades, y a eso es que se le aplica el % que le corresponde al municipio, El 20%. el 20%. O sea que la suma es inmaterial, porque siempre se le va a descontar el 20%. ¿Qué diferencia hace entonces que el monitor anote e informe cuánto dinero se produjo en un mes X por concepto de depósito, por ejemplo? Porque el 20% se le aplica a los ingresos que recibió la compañía, no al pago que se le está haciendo a la compañía. A los ingresos A los de la ingresos. compañía. Ese es el 20%. Ese es el 20%. O sea que si el monitor no está allí todos los días, es difícil uno poder determinar cuánto ingresó en dólares y centavos Cabo Rojo EcoPark. Déjeme ver si lo entiendo. Estoy tratando de entenderlo. Si no hay alguien allí monitoreando y dando un informe de lo que ingresó
Cabo Rojo Ecopar, por concepto de depósito, de lo que sea, estamos en blanco, no sabemos, o eso opera de otra forma. No, se puede verificar porque, como bien dijo el licenciado, los boletos son enumerados. Si falta algún número, porque tienen que ir en orden correlativo, el monitor le pregunta al que está encargado allí de la compañía que qué pasó, que por qué ese boleto no está ahí incluido y tiene que haber una justificación. Si no, el boleto pues tiene que hacernos llegar. O sea que si el monitor no encuentra ni le proveen el boleto, estamos bregando con un acto de buena fe. ¿Lo entiendo yo así? ¿Es que es correcto lo que estoy entendiendo? El monitor tiene acceso a donde se guardan esos boletos ¿verdad? En orden que no se puede desviar ese orden numérico, como las bitácoras que nosotros los abogados tenemos que hacer con nuestros affidavits, por ejemplo. Tú tienes que tener una bitácora, está numerada la página, y esa página más vale que esté. Pues cuando venga el inspector de notaría va a decir dónde está la página tal o página más cual, porque por eso es que están numeradas. Regreso entonces a mi pregunta. La pregunta es que cuando el monitor no está, por razón de la pandemia, que tampoco entiendo por qué, hay unos días que no va. O sea, que tiene que ver la pandemia con que el monitor esté allí o no esté. Le tienen todos los recursos, como hacen en los hospitales, lo que ellos llaman el PPE, con mascarilla, sanitizer, etcétera, etcétera, y que justifica que no esté allí todos los días, aunque haya una pandemia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir o ustedes ir al vertedero. Eso es un vagón, lo que está en el vertedero. Okay. Y hay más personas dentro de ese vagón Okay. que pertenecen a la compañía. Y esas personas se le hace la prueba de COVID cada cierto tiempo. No le sabría decir. Al empleado de nosotros sí, pero a los empleados de la compañía no le sabría decir. Ok. Aún así, ¿él es una persona saludable? Entiendo que es una persona saludable, Ok. una persona mayor, pero saludable. Está bien, pero saludable, o sea que no tiene dificultades de salud que lo puedan poner en un alto riesgo por estar en un vagón con otras personas. Siempre y cuando se pruebe, ¿verdad? Se cuide, tenga sus mascarillas y todos los demás elementos de cuidado en esta época de pandemia. Todavía no acabo de entender si en efecto él se le prueba de COVID y está bien, y allí en ese vagón no puede haber 25 personas. ¿Cuántas personas puede haber en ese vagón? No le podía precisar. 3, 4. Por lo menos las veces que yo he ido, sí, 4 y como 5 con el de Okay. nosotros. Ok, como 3 o 4 personas más él. Todavía no veo la justificación para que la persona que representa al municipio y se asegura de tener claras las cuentas de ese administrador, que es un ente privado, y que dependemos, yo diría, con un acto de fe, más allá de que las boletas estén numeradas o no numeradas. Porque, bueno, la experiencia ahí me dicta que las boletas se pueden falsificar y pueden decir que entró 5 cuando verdaderamente entraron 15, si no hay nadie allí que esté pendiente de la veracidad de ese número. Entonces, pues, ¿cuán confiable es esa información que recibe el municipio para poder entonces deducir el famoso 20% de los 32,000 que se le paga al arrendatario Ecopark? ¿Es confiable? Una manera de nosotros verificar es como le indiqué, verificando que estén todos los boletos, y la verificación se hace por el orden numérico. Está bien, los boletos pueden estar, las cantidades son otros 20 pesos. Las cantidades que reflejan los boletos, es lo que me refiero. O sea, yo puedo poner un boleto que recibí 10 y verdaderamente recibí 20. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Bueno, eso es corroborable porque ahí entran camiones, como bien dijo el licenciado, se pesan y ellos son expertos en esa área y saben qué toneladas o qué yardas caben en cada camión, y a base de lo que cuesta la yarda pueden calcular, y el monitor puede calcular y ver si lo que le están indicando en el boleto es correcto también. Pero nuevamente el monitor depende, cuando no está, que le digan que entraron 3 camiones.
no 20, no 5. ¿Es correcto? Sí, porque no está allí, o sea, él no puede certificar ni verificar que el número de camiones que depositaron corresponda con la realidad de los boletos que él recibe o que él revisa y que le notifica entonces al municipio para que haga los ajustes en la factura. ¿Correcto? Correcto. Ok. Señora Presidenta, si me permite. Sí. Licenciado Kevin, discúlpeme, es que todavía no tengo algo claro, porque se está hablando del 20%, primero, ¿verdad? No sé si lo entendí mal, se había dicho que es el 20% de los 32,000 o son dos cantidades del 20%. No son los 20,000 a los 32,000 y no son dos veces el 20%. Es simplemente a lo que gana la compañía se le reduce de los 32,000 que tiene el municipio. No, se reduce el 20%. Sí, pero, ok, de las ganancias de la compañía, ¿verdad? Se le toma el 20% y eso se le reduce de lo que nosotros, ¿verdad? Ustedes como municipio tienen que pagar. Eso es correcto. Ok, muchas gracias. Licenciado Aguilar. Ahora, sí, es que no nos quedaba claro. Ya más o menos tengo una idea más clara, pero uno, ¿quién controla los boletos que estamos hablando, que se está haciendo referencia? En la compañía. La compañía. ¿Cómo el monitor de nosotros puede asegurarse que se está utilizando exclusivamente una libreta para reflejar cada viaje de ese día, de esa mañana, de esa tarde? Y déjeme decirle algo, no quiero que tomen a mal estas preguntas que estoy haciendo, porque lo que nosotros queremos hacer, por lo menos yo entiendo que se debe hacer, es asegurarse que los ingresos del municipio continúen fluyendo, y en la manera en que se pueda afinar un poco más el método que se está utilizando. Esa es la esencia de por qué perseguimos con estas preguntas, conocer la dinámica de ese cobro con toda la exactitud posible. De nuevo le hago la pregunta ahora, ya está la premisa, ahora vuelvo a hacer la pregunta. Esos boletos los controla la compañía EcoPark, ¿correcto? Sí. No podemos dar fe nosotros, que somos los que necesitamos que se nos pague lo correcto, si ellos tienen una libreta, dos libretas, tres libretas, no lo sabemos. Eso es así. Tendrían que tener 2 o 3 libretas con los mismos números para poder llevar la secuencia. Y las compañías, al igual que nosotros, cuando nosotros mandamos a imprimir ese tipo de documentos, no se mandan a imprimir 100, se mandan a imprimir miles. Así que es bien difícil. Excelente. ¿Quiere decir que los boletos ustedes se los suplen a la compañía? No, yo no he dicho eso, yo di un ejemplo. Ah, bueno, pues volvemos entonces a ver, que, y vuelvo y les repito, yo veo su confianza, quizás su buena fe, pero la buena fe rompe el saco, dice un refrán en nuestro barrio, y ciertamente, de nuevo, si ellos son los que mandan a hacer esos boletos y están utilizando esa libreta que corresponde en esa secuencia para el pago, podemos dar fe a ciencia cierta y con fe ciega. No, que lo conteste ella, sí. ¿Usted No, tiene la porque yo contestación? no tengo ¿Verdad la que no lo conte- no sabemos? tengo la No lo sabemos. contestación. Entonces, la pregunta es, ¿hubo una alusión o una acepción en cuanto a quienes pagan? Y creo que se utilizó el término clientes de fuera de Cabo Rojo también, ¿no? No, yo no he dicho clientes No, fuera de Cabo Rojo, yo dije que las personas que iban allí. Por eso quiero aclarar ese punto. Ahí todo el que entre, no importa que sea de Mayagüez, de San Germán, de Sabana Grande, de donde sea, va a tener que pasar por frente al monitor. ¿Es así? Sí. Ok. Entonces, una vez pasa frente al monitor, es que se hace el proceso dentro de ese vagón que usted señala, o el monitor está dentro de ese vagón. Ambas cosas. Ambas depende. cosas. Ok, excelente. Y esos días que el monitor no comparece, vamos a hacerle una pregunta previa. ¿Cuál es el promedio, si usted lo conoce, o de lo que se reflejaba en las arcas municipales
día a día, mientras él estuvo trabajando, como usted nos señaló, durante un tiempo, todos los días allí. Como la cantidad, de momento no se la puedo decir, pero lo que sí le puedo decir que no es día a día, entra eso a las arcas municipales. No es día a día, No, pero el porque monitor, no el cobra. monitor le reflejaba a usted un informe diario, semanal, quincenal, mensual. 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 Ok. Quiere decir que dentro de la buena fe dependemos de que el monitor cuando vaya, el día que vaya, entre allí y le den de buena fe los documentos. Sí. Ok. No tengo más preguntas. Yo sí tengo una pregunta. ¿Con qué frecuencia se auditan esas funciones y ese recibo o no recibo de dinero en el vertedero? La auditora de este municipio hace pruebas en el vertedero para constatar que las sumas que aparecen reflejadas en esos boletos. La pregunta es, ¿con qué frecuencia la auditora de este municipio hace esas pruebas? Bueno, yo por lo menos no tengo ningún informe a la mano de las auditorías de la auditoría interna. Ok, que todo entonces yo debo entender, puedo estar equivocada. Cuando llegue la auditora le preguntaremos que todo este andamiaje de entrada de depósito, de ponerlo en una boleta, de notificarlo una vez al mes al municipio, para que el municipio haga los ajustes de rigor en la factura, o en lo que se le paga al que administra el vertedero, es un acto de fe. Bueno, Porque si no hay una auditora que vaya con alguna frecuencia o que haya por lo menos un plan de auditoría que revele que en el vertedero las cosas están funcionando bien, que ya se cercioró que cuando entraba un camión se reflejaba en los libros y en las boletas. Pues yo me imagino que eso es un libro también, un libro de contabilidad. Como no conozco el contrato, ¿verdad? En todas sus cláusulas, la pregunta es, ¿en ese contrato hay una cláusula donde el municipio se reserva el derecho a auditar los libros de Eco Park? ¿Lo sabe o no lo sabe? no lo sé. Ok, muy bien. Señora Presidenta, Sí, licenciado Sánchez. muy buenas tardes a todos los presentes, licenciado Luis Sánchez Mercado, y muchas gracias a la deponente, ¿verdad?, que está durante el día de hoy. Ya durante el día de ayer hemos hablado del caso del vertedero, ¿no?, que es un caso muy importante porque una de las funciones principales que tienen los municipios autónomos, jurisprudencialmente siempre ha sido el asunto de recogido y disposición de pisos sólidos. Pero muy bien las preguntas de los compañeros, porque hay una fase, que es la fase económica, ¿verdad?, que va dirigida dentro del propio contrato, ¿verdad?, que se suscribió con la Oficina de Finanzas. Le pregunto al director de Finanzas si tiene conocimiento de que actualmente las funciones dentro del vertedero de pesaje y monitoreo del depósito, acarreo, si a usted le han rendido un informe recientemente que está todo en orden allí, o desconoce si hay algún tipo de problema en la captación y en el cobro de la disposición de los pisos sólidos no peligrosos. No, recientemente no lo tengo. Sí, le pregunto, ¿el oficial administrativo de Cabo Rojo Eco Park, usted lo conoce? ¿O el recaudador de usted, o usted ha tenido la oportunidad de conocerlo? El oficial, ese enlace que dice el contrato, que es el enlace con el monitor del municipio. No. Le pregunto, cuando el oficial del municipio se ausenta porque está enfermo o porque no ha podido comparecer por el COVID, ese oficial administrativo de Cabo Rojo Eco Park viene aquí a traerle a usted las boletas de lo que han depositado. No, se le entrega cuando nuevamente va el monitor. Okay. Aparte de los boletos, yo quiero añadirle que el personal de nosotros, tanto el monitor como el señor José Acosta, están pendientes del funcionamiento del vertedero y cualquier irregularidad que ellos ven, ellos hacen informes. Y entonces se procede a comunicarse con la compañía para que corrijan el asunto en cuestión. Señora Presidenta, si me permite, compañero, es que antes de que continuemos, si le doy para atrás a lo que usted acaba de decir, dice el monitor o el señor José Acosta. Me trae confusión. Entonces, ¿de quién es el monitor en realidad?
Si es José Acosta porque me mencionó monitor o José Acosta. No. Carlos Acosta es el monitor asignado allí. Ok. José Acosta le da apoyo a ese monitor. Es que nos había mencionado anteriormente que el monitor que estaba adscrito al vertedero era el señor José Acosta. Y así es. Y ahora nos está diciendo que es el señor No, Carlos Acosta. No, yo no estoy diciendo que es el señor José Acosta. Yo le digo que le está dando apoyo al monitor que está asignado al vertedero, que es Carlos Acosta. Sí, pero no ahora, sé sí si que, ahora sí que es confuso esto. Vamos a identificar quién es quién. ¿Qué son? ¿Hermanos Sí. gemelos o algo? Señora Presidenta, en la línea, señora Presidenta, de su pregunta, es que el contrato menciona al funcionario del municipio destacado y al funcionario oficial del vertedero, porque eso ocurre en los demás vertederos en Puerto Rico. Y eso es un protocolo que Finanzas tiene que conocerlo porque ustedes cobran de esos chavitos. ¿Verdad que sí? Sí, y cuando me preguntaron, pues yo le contesté. Yo le digo que en adición al monitor, cuando hay situaciones, el señor José Acosta, yo le asigno que le dé apoyo al señor Carlos Acosta. Sí. ¿Cuál es la función de José Acosta aparte de dar apoyo? Si él es el que va verificando por toda la ciudad que no hayan evasores en cuanto a contra arbitrios de construcción y cualquier otra irregularidad que vea algún negocio ambulante que esté donde no le corresponda o que no haya ido a la oficina, él me lo cita. Ok. ¿Y Carlos Acosta? Está asignado al vertedero como monitor del vertedero. Ok. El verdadero monitor es Carlos. Sí, José lo apoya. sí. Ok. Es que yo estoy bien confundida porque mis notas no reflejan eso. exacto. Muy bien, muchas gracias. Compañera. So, quedamos entonces claro. O sea, usted está corrigiendo que el monitor asignado al vertedero es el señor Carlos Acosta y le da apoyo el señor José Acosta. Sí. Bien. Incluso en esos días que Acosta, Carlos, que es el monitor, no puede ir por razón de la pandemia. José está, No, porque no es el monitor asignado allí. está bien, pero cuando el monitor asignado no va, por las razones que sean, porque se ausenta por enfermedad o porque no sé cuál fue el trato con José o con Carlos más bien, de verdad que es confuso, pues los dos son Acosta, ¿son familia? Creo que no. No, ok. Acosta es un apellido bastante común acá. Cuando Carlos no puede ir por razón de la pandemia o por razón de enfermedad o por razón de vacaciones o por alguna licencia, nadie lo cubre. Solamente de vez en cuando José le da la mano. Eso es así. ¿Perdón? Eso es así. Eso es así. Gracias. Señora Presidenta, una sola pregunta. Usted nos ha informado de que tanto el monitor o el que le da el support o el apoyo le informa a usted de cualquier incidente que ocurra diariamente. En los últimos 3, 4 días, ¿se ha reportado ese monitor a usted o el auxiliar del monitor? El monitor sí ha estado en finanzas. Hoy, Sí, hoy estuvo. sí. ¿Le informó si en efecto la balanza está funcionando o no? No, hoy no. ¿Hoy no? ¿Hoy no estaba funcionando o es que No, hoy que no fue? hoy no me informó. Hoy no le informó. ¿Sería porque no fue o porque el informe que le está rindiendo es de la semana pasada o de otros días ulteriores? No es que él me mencionaría la balanza si le pasa algo, pero si está funcionando normal no tiene por qué decirme sí, está funcionando. Ustedes podrían corroborar si en efecto eso está pasando, porque es que recibimos una fuente que nos indica que probablemente no está funcionando. Claro, ¿Podría verificarle? hoy reitero la preocupación de que los ingresos del municipio lleguen donde deben corresponder. ¿Se da cuenta? De que estemos poniendo en tela de juicio su función, su capacidad de dirigir la oficina de finanzas. Es si en efecto tiene conocimiento o no de ese hecho que me acaba de llegar de una fuente externa. ¿Bien? ¿Cómo no? Te lo Verificamos y le agradezco. hacemos llegar la información. Ok. ¿Sabe con qué frecuencia las balanzas del vertedero son supervisadas, sea por DACO o por alguna otra agencia de pesos y medidas? Sé que han ido a verificarla, pero la frecuencia no sé.
Sería bueno que eso tiene que nacer de algún informe o algo, cuando van a certificar que la balanza está en orden, o sea, que está pesando correctamente. Calibrada. Compañera, ya que usted hace esa solicitud de información y en beneficio de la pregunta que hace, sería bueno si se supiera si además del peso lo pueden medir por espacio o cabida de los vehículos que van, pero Ahora sí que me confundió. O sea, llegó un camión que se supone que tenga un tonelaje. Se supone, le digo se supone, porque si no está la Comisión de Servicio Público pendiente a eso, te pueden decir que el tonelaje máximo es de tanto, pero que lo que verdaderamente están colgando puede ser más de lo que dice el tonelaje del camión. Y el monitor tiene esa capacidad para saber que ese camión que dice que tiene un tonelaje X o tonelaje Y, está sobrecargando su vehículo. No sabemos, ¿verdad? No, está bien. Está bien. Hemos aclarado bastante. CPA William Guardiola, para efectos de récord, simplemente quiero como recapitular lo que hemos dicho con relación a la fuente esta de recaudo. De los $32,000 se restan el 20%, ¿verdad? De esta, el 20% de los ingresos. El 20% es de los ingresos. De los ingresos. Y el 80% de los ingresos se le añaden como una ganancia a esta compañía. O sea, que cobran 32,000 menos el 20% y el 80%, ¿verdad? de ingresos. Quiero aclarar si tienen ingresos por fijo y tienen algo adicional, que depende de la cantidad de personas que vayan allí al vertedero. Bueno, yo lo que le puedo decir es que depende de los contratos que ellos tengan, los ingresos que generen, pues de eso nos dan el 20% y nosotros se lo restamos al pago que le vamos a hacer de 32. Perfecto. Significa que si entonces la balanza, en este caso, ¿verdad? El día o que el monitor no va, o el día que la balanza esté indispuesta para tomar el peso, no tenemos la herramienta para nosotros entonces tener esa captación de ingresos. Bueno, yo no soy expertise en el área, habría que ver si ellos tienen alguna manera de cuantificar y el monitor pues le tendría que preguntar en ese caso en particular. Sería todo. Señora Presidenta, ingeniero Mike Lugo. Ingeniero Lugo. Sí. Muy buenas tardes. Gracias por la información que nos están brindando, pero quiero volver al organigrama del municipio, donde dice que el vertedero está bajo el Departamento de Obras Públicas. Yo quiero saber la interrelación actual entre Obras Públicas y Finanzas y cómo entra, cuáles son los servicios que da Obras Públicas si veo que el monitor que está en el vertedero es de Finanzas. No, porque el monitor que está allí está verificando las toneladas versus lo que esa no es perdóneme, pero esa no es la pregunta. La pregunta es cuál es la interrelación entre el Departamento de Obras Públicas, que es el responsable, según el organigrama, del funcionamiento del vertedero, con Finanzas. Ya que el monitor que está allí entiendo que responde a Finanzas y no a Obras Públicas. ¿Cuál es cómo Finanzas se interrelaciona con Obras Públicas? Para que esté en el organigrama la importancia del manejo del contrato o de lo que sea, no sé, tendría que preguntarle a Obras Públicas cuál es la interrelación, cuáles son sus deberes, cuáles son sus funciones, cuál es su día a día en el vertedero, qué delega, qué no delega, cómo dirige, porque eso es lo que hace un director, ¿verdad? Que tiene bajo o solamente no tiene ningún tipo de relación con el vertedero la relación es completamente económica, con finanzas. ¿Me entendió la pregunta? Vamos a comenzar diciendo que el vertedero está presupuestado en el Departamento de Obras Públicas, pero en el municipio hay una persona que nosotros pudiéramos llamar que es el gerente, por decirle un nombre, que está a cargo del funcionamiento y de que la compañía esté haciendo lo que le corresponde según el contrato.
Si en el caso de finanzas, la relación es que si vemos que el monitor dice que la balanza está dañada, pues nosotros llamamos a esa persona, mira, tienes que comunicarte con la compañía porque eso tienen que corregirlo. Si vemos que hay dificultad en que nos entreguen los boletos, que falte alguno, también mire la compañía, aunque nosotros llamamos también a la compañía, pero se lo informamos para que tengan conocimiento y le puedan dar seguimiento también. Bueno, la persona que está es el señor Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz. ¿Cuál es la función principal de Gerardo Ortiz? Porque yo como que ese nombre me suena, pero no como gerente de los asuntos del Yo le di ese vertedero. nombre, ¿verdad? Por nombrarlo de alguna manera, pero... Bueno, como se llame, sí. Un supervisor. Y yo como que tengo aquí a Gerardo Ortiz como ayudante del alcalde. Eso es correcto. Y como la persona que está a cargo del garaje municipal. Eso es así. O sea, que este ayudante del alcalde es el que supervisa verdaderamente las funciones que realiza el monitor. No, el monitor está bajo finanzas. Pero finanzas no se presenta físicamente al vertedero para constatar varias de las cosas que nos han preocupado, ¿verdad?, en la tarde de hoy, si la pesa está calibrada, si los boletos están expedidos conforme, ¿verdad?, a lo que usted acaba de decir o hace un rato está diciendo. O sea, alguien supervisa la confiabilidad del trabajo que hace el monitor. Bueno, pues pudiéramos decir que sí. Sí, y eso es Gerardo, el ayudante del alcalde. Sí. Sí, porque es el que va allí físicamente y él es el que tal vez le corrobora a usted. Mira, esa balanza no está funcionando. ¿Hay algún tipo de problema con la libreta de boletos? ¿Eso ha ocurrido en algún momento? En cuanto a los Que usted boletos, recuerde de que ha habido ese tipo de expresión de don Gerardo, de que hay problemas con la balanza o que hay problemas con la libreta de boletos. no, el proceso es al revés. A mí quien me lo informa es el monitor. Ajá. ¿Y qué hace Gerardo? Le da seguimiento. Si es cuestión de la balanza, pues que la arreglen, que la compañía se encargue de que se lo tenga en orden. Ok, el monitor Acosta, ya no me acuerdo ni si es Carlos o si es José, pero sí es Acosta. Sí. El monitor Acosta le rinde un informe a usted verbal. Verbal y escrito. Ok, lo corrobora, lo reitera por escrito, de que hay problemas con la balanza. Si fuese el caso. Ok, o con la libreta de boletos. Ujú. ¿Usted se lo notifica a Gerardo, el ayudante del alcalde, para que corrobore qué está pasando en el vertedero? Eso es así. Ok, muchas gracias. Señora Presidenta. Sí, señora Presidenta. Licenciado Sánchez. Sí. Conforme a la compañera de Finanzas y a los empleados que están aquí muy amablemente contestando las preguntas, en el artículo 6, que es el pago por servicio, que es la parte donde el contrato del vertedero, donde entra finanzas en el artículo 6, ¿verdad? Y está la cuestión del honorario básico, que ya hemos discutido, lo del 20%, de toda la gente que tiran allí la basura fuera de lo que dispone la ordenanza, que son los famosos exentos, ¿no? Las personas que se le acredita el 20% de lo que registren. Pero ese artículo, este contrato que ha tenido montones de enmiendas mayormente presupuestarias, ¿verdad? Desde la A hasta la O. Pero tiene unas partidas que habla sobre de ventas de productos y materiales reciclables. Uno habla de los productos del gas metano, que sabemos que eso todos los vertederos lo están poniendo para cumplir con la EPA y todavía nadie ha cobrado ese gas. Pero dice C, participación en los ingresos productos de la venta de materiales reciclables, como metal, plásticos y otros, según acordado en enmienda contractual posterior. Pero este es el primer contrato, este es el segundo contrato de estas personas. Usted no puede decir cómo ustedes, con eso que yo acabo de leer, qué por ciento de ganancia ustedes van a obtener de todos los metales que allí vendan y todos los plásticos que allí vendan para reciclar, si tienen esa información. Sí, habría que ir a los informes que me prepara el monitor, pero sí lo reflejan. Por eso, pero en el contrato que tenemos y en las subsiguientes enmiendas a partir de este año, ¿verdad?, que se nos produjo en los informes, pues no me establece el porcentaje, 1% de venta. ¿Le han hablado alguna vez de que ellos venden plástico y los transportan a Vega Baja porque tienen una planta de reciclaje de plástico? La compañía matriz de este vertedero. ¿Nunca se lo han dicho? No le quisiera contestar porque tendría No lo que he hacer escuchado. referencia a los informes y no los tengo aquí. Ok. ¿Alguna vez usted ha escuchado en su oficina que el recaudador le han dicho, mire, trajeron una boleta donde vendieron $5,000 en chatarra?
y nos están dando de esos $5,000, $3,000. Tendría que verificar. Pero nunca he escuchado que, aparte de lo que usted siempre, de lo que siempre cobran por el pesaje, la capacidad, si esos otros productos, si usted sabe que se están vendiendo, están produciendo. No, vuelvo y le repito, tendría que verificar. Ok. Muchas gracias. Señora Presidenta. Licenciado Mercado. Sí, buenas tardes, directora. Siguiendo la línea que estaba el licenciado Sánchez con respecto a ese artículo 6, que es el pago por honorario. Ahorita no sé si entendí bien con respecto a lo del 20%. Yo entendí, me corrige, que usted descuenta del gasto a pagarle a la compañía el ingreso del 20%. Repítame, por favor. Yo entendí que usted dijo, y me corrige si estoy mal, que usted descuenta el 20% que le tiene que pagar el contratista al municipio del gasto del fee que el municipio le paga al contratista, de los 32,000. Sí. Sí. Le hago la pregunta porque en el presupuesto, en la cuenta 8507, que hay un estimado de desperdicios sólidos por $20,000, ¿qué usted reconoce en esa cuenta de ingresos? Cuenta 8507 de ingresos, año fiscal 2021. Sí, se pone una cantidad nominal para abrir la cuenta cuando se presenta el proyecto de presupuesto y a final de año pues se hace el correspondiente ajuste. Ok, que ahí se supone que se recojan los ingresos de este artículo 6 del contrato de Cabo Rojo Ecopark. Sí. Ok, pero entonces, mensualmente o trimestralmente o cada 2 meses, el periodo que sea dentro del año fiscal, ¿usted está recibiendo alguna cantidad producto de ese 20%? Sí, lo que le restamos en el momento de efectuar el pago. Pero es que entonces yo veo que en el presupuesto, de gasto, administración de vertedero en obras públicas, que consignaron los $32,000 completos, ¿verdad? Y obviamente puedo entender que se consignen completos porque es la obligación que surge del contrato. Pero estoy viendo que el gasto según contabilizado que va por 60%. Como que entiendo que no está reflejando en algún ajuste. O sea, porque usted me está diciendo que lo netea, le resta el 20 al pago. Pues si fuera así, podría entender yo que quizás un mes le paga 30, otro le paga 28, otro 32. Nunca va a exceder de 32, ¿correcto? Eso es así. Exacto, pero la pregunta entonces que le hago para efectos de entender el comportamiento de gasto en esa cuenta. Estoy ahora en obras públicas, en la 9473. En la 9473 le pregunto si en efecto la contabilización de ese gasto que está ahí, y quizás también el compañero Robert nos pueda contestar, si ya se ha reflejado algún ajuste del 20% contra el pago al suplidor. Es que se supone que la cantidad que se va a pagar. Si seguimos la línea de cómo funciona el sistema de Roxoli, al hacer una nota de crédito, el balance de esa nota de crédito lo devuelve a la partida de origen de eso que da 9473. Al momento de hacer el ajuste al ingreso, va contra la 9473 a la partida de ingresos por concepto de desperdicio sólido. Ese ajuste en muchas ocasiones lo hago yo periódicamente, cada 3, 4, 5 meses más o menos, recojo lo que se ha hecho de los pagos y hago el ajuste. Y ahí entonces se va a reflejar el ajuste en ambas partidas. Por ende, de julio para acá ese ajuste no se ha hecho. Si está en cero todavía ese ingreso, no se ha hecho todavía ese ajuste. Ok, nos pudiera decir al efecto simplemente ilustrativo para poder tener una idea. El año pasado, el año fiscal 19-20, ¿cómo entonces finalmente terminó ese ingreso por concepto del vertedero? Terminó sobrepasando la cantidad que se presupuestó. Aproximadamente, ¿recuerda si nos puede decir? No recuerdo exactamente la cantidad, se la puedo averiguar. Okay. Sí, porque sería bueno, porque si lo está haciendo a través de entrada de jornal, sí, ¿verdad? Sería bueno ver el número, ¿verdad? Porque ya han pasado 6 meses del presupuesto y vemos todavía la cuenta de ingreso igual y la cuenta de gasto aceleradamente sobre el 50%. Muchas gracias. Vale. Continúe, Gracias. por favor. Gracias, señora presidenta. Ya el señor Roberto López nos explicó, es que
los anejos que estaban en el comprobante, había uno que no correspondía al comprobante. Puede haber sido en el momento en que se sacó la copia, como puede ser, ¿verdad? Habría que verificar el original. Sí puedo notar que no hay ningún informe ni ninguna certificación del monitor que corrobore que la información que está presentando Ecopark sea la correcta en esta facturación. Y le pregunto entonces, ¿cómo se hace para corroborar la factura? Porque tampoco tengo una firma en la factura que indique que se corroboró por X o Y persona y que se certifica que la misma es correcta. Si hay una certificación de usted como que no se ha pagado, pero es distinto a certificar que lo que está presentado allí es correcto y según los récords que bien hace el monitor, ¿no? Que por algo es que está el monitor asistiendo al vertedero. Sí, cuando nosotros le dimos la copia, si mal no recuerdo, fue el viernes pasado, y si se la dimos inmediatamente que usted no la solicitó, y la persona que estaba a cargo, yo le especifiqué en ese momento de sacar las copias, que está a cargo de preparar y montar para el desembolso, ya había salido de su jornada de trabajo. Tengo que verificar con ella a ver si cuando sacaron las copias, pues no le sacaron copia a los informes, o si ella me los está guardando en otro lugar. Si usted está mencionando a la pagadora misma fue quien me los entregó. No, pero ella no es la que está a cargo de montar el parapago. Ella paga, pero hay otra persona en finanzas que es quien monta el comprobante. ¿Quién lo monta? ¿La preinterventora? No, se lo monta la señora Ibeliz Ortiz y lo pasa a preintervención. Pero es que no sé si es casualidad, pero los 4 copias de comprobantes, ninguno tiene ningún tipo de informe que esté anejado. Y yo vi, ¿verdad?, el documento original, por lo tanto, entiendo que no se están anejando. Y no, ¿verdad?, tal vez no está anejado o se quedó, vamos a asumir eso. Pero lo que menciono es que en la factura no hay una certificación del monitor o la persona que realmente puede constatar que la información que está presentando Ecopark es la correcta. La factura, usted sabe que nosotros no la podemos tocar. Quien firma la factura para nosotros pagar es el contratista. Bueno, usted es la directora de finanzas y usted tiene que certificar que eso es correcto. Bueno, y pasa por un proceso de preintervención y de pagadora. Sí, tendría que verificar, ya entendí lo que usted me dice, sí. Tendría que verificar por qué, si no la tiene, por qué no la tiene, porque se supone que la lleve y en otros pagos sí la ha tenido. Bueno, pero por lo menos en los que se nos fueron entregados, no existe o no se ve por lo menos que se haga esa actividad de corroborar o verificar, inclusive no hay copia del informe. Señora Presidenta. Licenciado Mercado. Sí, directora Feliciano, nuevamente, ¿verdad?, ya que estamos en esta línea del asunto del vertedero y las cuestiones de finanzas asociadas a la actividad, le pregunto, en este contrato 2019, el que está vigente, el 2019 raya 4 ceritos corridos 78 y sus 16 enmiendas, que quiero corregir al compañero, no es hasta la O, es hasta la P, 16 enmiendas, y obviamente no hay problema con ellos, ¿sabes? Sabemos que es un servicio esencial y típicamente se renuevan los contratos, pero mi pregunta va dirigida al asunto de los pagos. El contratista, Cabo Rojo Ecopark, creo que se llama el contratista, si mal no recuerdo, todos los meses factura o deja de facturar por meses. Que usted sepa. Todos los meses factura. Todos los meses factura. O sea que la pregunta es la siguiente: si nos retrotraemos a la fecha en cuando se originó ese contrato, hasta la última P que está corriendo y se extendió hasta el 30 de junio del 2021, pues por ende vamos a figurarnos hasta noviembre por lo menos, ¿verdad? El contratista ha estado facturando consecutivamente según el contrato. Sí. Ok, y por ende se certifica la factura, se hace el ajuste que hablábamos ahorita con el compañero Robert y se procede a pagar el saldo. Sí. Ok, muchas gracias. Señora Seda. Señora Presidenta,
Continuamos entonces, vamos a pasar. Ayer le hice una pregunta de quién era la persona encargada de hacer el presupuesto, de redactar el presupuesto y de presentarlo ante la legislatura. Y usted indicó que usted era la persona que se encargaba de este proceso. Sí. ¿Usted y quién más? Y el señor Roberto López. ¿Interviene algún asesor financiero del área de finanzas en este proceso? Si lo necesito, hay un contrato que provee para asistencia. ¿Ese contrato es de Llama Consulting. Cuando usted dice si lo necesito, es que comúnmente no se utiliza, sino que usted y el señor Roberto López son los que hacen el trabajo. Sí. ¿Nos puede hacer una breve explicación de cómo usted comienza el proceso de confección del presupuesto? Bueno, la primera parte comienza con la entrega de las peticiones presupuestarias a los diferentes directores de las oficinas. Se le da un término para que nos las hagan llegar, porque ellos son los que conocen si hay propuestas, el plan de trabajo de su área, instrucciones que le haya dado el alcalde. Cuando regresa a la oficina de finanzas, en el término que le damos, pues empezamos con el análisis. Y el análisis montamos unas tablas donde está el presupuesto actual, está lo gastado, está la petición presupuestaria y la recomendación para el proyecto de presupuesto. Obviamente primero tenemos que analizar los ingresos, a ver con qué contamos, y después comenzamos a trabajar con la parte de gasto. En ambas partes, cuando se confecciona un presupuesto, es por estimado, es por comportamiento de años anteriores, es por necesidad. En el caso de los gastos, también se utilizan las notificaciones de las agencias y comportamiento o actividad que vaya a ocurrir en ese año en particular. Bien, cuando usted habla de verdad del comportamiento de años anteriores, tengo por aquí varios presupuestos. ¿Usted está desde qué año en el municipio? El 2013. Desde el 2013. En el año fiscal 2014-2015, el presupuesto alcanzó, presentado y aprobado, 21.852.211. En el 2015-2016, 21.119.496. 2016-2017, 21.989.537. Cuando vamos a cómo finalizó cada uno de esos años, vemos una diferencia en el 2014-2015 de 3.331.573 negativos. Se recaudaron menos ingresos de los que fueron presupuestados, y esto según el single audit. En el 2015-2016, igualmente, fueron 2.986.800. 2016-2017, 5.828.745. En esos 3 años vimos que se mantuvieron sobre los 20 millones en presupuesto, aun cuando no estaba, ¿verdad?, llegando o alcanzando los ingresos. Y cuando llegamos al 2017-2018, que entendemos que allí comienza lo que es el plan de reducción, básicamente, que se refleja de la jornada laboral, allí entonces bajan a 18.384.005. Aún así no alcanzan ese ingreso según el single audit. Llegan solamente a 16 millones aproximadamente, y en el 2018-2019 el presupuesto es de 15.511.000 aproximadamente, y tampoco alcanzaron. Y 2019-2020 tampoco, es de 16.397.000, y alcanzan cerca de los 13.434.000. Hago esa relación porque usted me indica que cuando va a hacer el presupuesto, ¿verdad?, busca la data histórica, y cuando vemos
Vemos que desde el 2014 estaban enfrentando, y desde antes, pero lo que pasa es que la data la comencé desde el 2014 para ser justo en términos de comparación con lo que la administración había completado el año. Y vemos que no hay ninguna reducción en términos del presupuesto o ajuste. Le pregunto yo, desde el 2013 que ustedes comienzan, y vamos a decir 2013-2014, que es el presupuesto que le corresponde completamente a su administración, ¿no hubo alguna evaluación o alguna recomendación de hacer ajustes en términos de lo que eran los gastos y de cómo mejorar lo que era los ingresos? Valga la redundancia, en cada uno de esos single audits hay unos findings al final del single audit, ¿verdad? Usted los ha visto. Al final, donde se indica, le indicaban año tras año a la administración que tenían que hacer unos ajustes, tanto en el área de recobro, claro está, ¿verdad?, de buscar la manera de mejorar esos recobros, como en el área también de gastos. Y le pregunto si a usted, como directora de finanzas y encargada de las finanzas del municipio, hizo alguna recomendación, alguna presentación al señor alcalde, ya que el director de finanzas viene siendo el asesor principal del primer ejecutivo. Sí, se hizo un análisis. Usted menciona el año 13-14 con 21 millones, pero ya ahí había una reducción porque cuando nosotros entramos a la administración... 14-15, es el que le estoy mencionando. Y 13-14 empezamos nosotros. De ahí se hizo un análisis, porque cuando nosotros entramos a esta administración, el presupuesto que estaba corriendo era de 23 millones y pico. En el próximo presupuesto, como usted va a ver, se hizo un análisis porque bajó a 21 millones. Se fue bajando poco a poco porque, como usted sabe, se va evaluando, se tienen unos planes de trabajo que pueden ocurrir como que no pueden ocurrir. Nosotros hemos ido ajustando año tras año ese presupuesto hasta llegar al de 17 millones, como usted lo mencionó. Hemos hecho ajustes. Usted mencionó el single audit, y el single audit, para comenzar, el 2013 tuvo una corrección porque no se había, en el 2012 no se habían incluido unas deudas, y ahí entonces es que empieza un déficit presupuestario acumulado. Si usted se fija en el single audit, todos esos años el año operacional ha terminado en positivo, bajando el déficit que existía de 7 millones, 7.5, y lo tenemos en 4.9 ahora. ¿Tiene que ver algo el bajar esa deficiencia presupuestaria con el empréstito de 5.985.000 que se fue solicitado en el 2013? Sí, el empréstito fue solicitado para pagar deuda que habíamos adquirido, que eran de 5 millones, no me acuerdo, 5 millones 985 mil, para cubrir sí, deficiencia presupuestaria. Sí, de años anteriores. Cubrir deficiencia presupuestaria. Señora Presidenta, en esa línea, si me permite. Cuando se tomó el préstamo, que fue de 5.985.000, tenía dos conceptos: cubrir deficiencia presupuestaria, 3.657.000, devolver fondos a resoluciones conjuntas, 2.297.000. Le pregunto, ¿qué efecto en aquel momento, para verlo entonces en el marco del acumulado hasta esta fecha, qué efecto tuvo en la reducción del déficit operacional, esos 3.657.000? ¿Qué efecto tuvo al bajar el déficit? O sea, que lo bajó por esa cantidad. No, por esa cantidad no, fue, está ahí bajando paulatinamente. No, pero, ok, la pregunta es la siguiente. Cuando el municipio solicitó los 3.657.583 cubrir deficiencia presupuestaria, Los 5. ese efecto es llevarle cash al fondo operacional. Sí. Pero entonces la pregunta es: ¿qué efecto tuvo en el déficit acumulado al 2013 con el ajuste que me dijo que se hizo? ¿Bajó el déficit? Bajó. ¿No recuerda por cuánto lo afectó? ¿Fue por esta misma cantidad que se redujo? No, tendría que buscar en los archivos a ver la cantidad. ¿Y cuánto era el déficit en aquel año, si recuerda, después que se hace el ajuste de las deudas? Alrededor de 7.5. 7.5. O sea que en algo, esos 7.5 se debieron haber reducido con estos 3.6. Sí. No me sabe decir el número exacto, No pero le coincide sé. conmigo que en algo tuvo que haberse Sí. bajado.
Ok, muchas gracias. Bien. Voy a retomar la línea nuevamente. Sí. Ya básicamente el compañero CPA Hans Mercado hizo la pregunta correspondiente con lo de cubrir la deficiencia. Le pregunto, para seguir, vamos a seguir con lo del empréstito, claro está. Aquí decía de devolver fondos a resoluciones conjuntas. 2.297.417. Esa cantidad, cuando se tomó, se devolvió al fondo de las resoluciones conjuntas. Le pregunto, ¿se volvió a tomar prestado contra las resoluciones conjuntas? Sí. ¿Por qué cantidad? En lo que la señora Feliciano busca la información, me gustaría, señora Seda, Sí. que para beneficio de los que nos están escuchando, que no son especialistas ¿verdad?, en números como ustedes, primero definas lo que es un single audit y cuál es la importancia de un single audit. ¿Quién hace un single audit y qué importancia tiene o reviste un single audit? Auditoría sencilla o single audit se hace en base al evaluar los estados financieros, la situación económica de un municipio, en este caso del municipio, pero puede ser de cualquier entidad. Específicamente hay que cumplir con eso cuando se recibe, y me corrigen los CPA porque ya estoy un poquito fuera de forma en este sentido, si está en 300.000 o si está en 500.000, por más de 500.000 que tienen que cumplir las agencias, un poquito más. Agencias o entidades que reciban tienen que cumplir con tener el single audit. Si reciben más de 300 a 500.000 dólares, no recuerdo la cantidad, en fondos federales. Fondos federales, ahí donde está el truco pues imagínense, de single 7,5. audit. Estoy un poquito todavía. O sea que si la entidad, en este caso el municipio, recibe fondos federales, Tiene que corresponde hacer una auditoría sencilla, single audit. lo que llamamos en español auditoría sencilla de los estados financieros, para corroborar que los fondos recibidos, ¿verdad?, fueron correctamente utilizados y que tienen unos controles internos adecuados. Vamos a decir así que está, y se emite una opinión en los estados financieros, que eso también lo vamos a ver ahorita. Y lo segundo que quiero preguntarle es fondos de resoluciones conjuntas. ¿Resoluciones conjuntas de quién? Las resoluciones conjuntas son lo que se recibe de los cuerpos legislativos a nivel estatal. A nivel estatal. A nivel estatal. O sea que yo debo entender, como una ley en la materia, que si la legislatura de Puerto Rico le asigna al municipio de Cabo Rojo una cantidad de dinero para algo en específico, o sea, no es una dádiva de la legislatura, sino que la legislatura lo discute y lo evalúa y lo acepta y lo remite para unos usos específicos. ¿Por qué razón se tiene que devolver parte o la totalidad de ese dinero que nos ha dado la legislatura estatal? En ese momento que se realiza, esa explicación la puede dar Sí, pero yo lo que quiero es que usted explique, Hay qué préstamos. es lo que se busca, y luego le pedimos a la señora Claro. Feliciano que nos aclare cuánto se devolvió, qué nombre y apellido, por decirlo de una forma, tenían esas resoluciones conjuntas, porque eso va a algunos, ¿verdad? Vamos a ver la palabra, se me escapa, unos hechos específicos, algo que la legislatura quería que se hiciera para beneficio del pueblo de Cabo Rojo. Eso es correcto. En ocasiones los fondos que se reciben o se recibían, porque entiendo ya que no existen, ¿verdad? Esos fondos ya no sé si vienen de lo que era el barril y el barrilito. Eso es barril y barrilito. Exacto, ya prácticamente los municipios no los reciben. Si hubo un momento dado en que se recibieron, se mantienen en las cuentas, y puede ocurrir en que en algún momento hayan hecho algún tipo de préstamo, que es lo que le estamos preguntando a la señora directora,
porque sí, al parecer hubo una situación, ellos devolvieron una cantidad por medio de ese empréstito, ¿verdad? Toman prestado para devolverle a la resolución, al fondo de resoluciones conjuntas o a la partida. Se le o a la devuelve cuenta. al fondo de resoluciones conjuntas cuando no hay necesidad, que el dinero que se asignó para el municipio no fue útil, no se utilizó. ¿Es correcto? Se utilizó tal vez para cubrir alguna deficiencia que existía en el fondo general. Y lo Eso- tomaron prestado. ¿Eso es legal? Las resoluciones conjuntas no se supone que vengan Tiene un con nombre y apellido. propósito definido. Sí, tiene un nombre y apellido, se supone que se utilicen para ese fin, que no se esté pasando de un fondo hacia otro. Ok, gracias. ¿Encontró? Sí. ¿Cuánto es la deuda actual del Fondo General al Fondo Especial de Resoluciones Conjuntas? La cantidad es de 3.600.000. 3.654.000. Ujú, 846. 846. Esa información o esa data que usted la tiene allí, parece que fue la que nos entregaron. Déjeme ponerme los espejuelos a ver si no se me empaña. Indica aquí que son prácticamente transferencias entre ese fondo, ¿verdad? Préstamo entre fondos para el pago, según lo que dice aquí, ¿verdad? El propósito del préstamo, pago a suplidores y nómina. Sí. Y vemos entonces que viene ODATA desde el 2014. Sí. O sea, que si podemos ver en el 2013 hacen un empréstito el cual todavía deben de estar pagando, me imagino, ¿verdad? Sí. Está activo para devolver 2.297.417. Sin embargo, a la fecha de hoy tienen una deuda a ese fondo de 3.654.846. ¿Cuál ha sido o cuál es el plan para devolverle a ese fondo especial esa cantidad que casi ronda los 4 millones? Sí, como ustedes bien saben, el municipio cuenta ahora con los CDL, que precisamente es para insuficiencia de ingresos y para cubrir gastos administrativos. Con ese dinero se generan economías en el Fondo General porque obligaciones del Fondo General la paga el CDL y con eso íbamos a empezar a devolverle a las resoluciones conjuntas. Por favor, ¿qué significa CDL? ¿Y de dónde procede eso? Esos son dineros federales y significan Community Disaster Loan. Señora Presidenta. Todavía preguntando sobre los CDL. El gobierno federal le está dando una cantidad de dinero, no sé cuánta es la cantidad que recibió el municipio de Cabo Rojo. Bueno, tiene una primera cantidad de 5 millones. 5 millones. ¿Y eso se especifica el uso que se le va a dar a esos 5 millones? Sí, el gasto, ellos especifican que lo tenemos que usar para gastos administrativos. Gastos administrativos. ¿Y de cuándo recibió por primera vez el municipio esa partida de dinero federal denominada CDL? El primer préstamo CDL de 5 millones se recibió en... ¿Es un préstamo? Es un préstamo, pero es a los 3 años de otorgarse el préstamo, ellos hacen una monitoría del mismo. Si ven que el préstamo está bien utilizado y cumple con unos requisitos, se convierte en un grant. Se convierte en una... O sea que le condonan la deuda, porque los préstamos generan una deuda. O sea que el gobierno federal, cuando se cerciora de que el uso que se le dio a los CDL fue el uso correcto para los cuales fueron otorgados, le condona esa deuda al municipio. Es ¿Correcto? Y tiene que cumplir con unos requisitos para eso. Hasta el momento, esos 5 millones, ¿en qué se han convertido a la fecha de hoy? Se ha utilizado para gastos operacionales del municipio. ¿Y cuánto resta? No le puedo decir la cantidad exactamente ahora, pero se lo puedo conseguir. O sea, no sabemos si se utilizó la totalidad de los 5 millones. No, hasta el momento queda un balance, pero bien poco, pero queda algo. Okay. Muchas gracias. Señora Presidenta. Sí, en la línea de los CDL, el CDL, cuando usted habla de la segunda parte, ¿a cuál se está refiriendo?
No, hablamos del primero, lo que pasa es que hay un segundo. Ese CDL María, 5 millones, están en los Exacto. estados financieros del 2019. O sea, sí, Que hay- ese es el máximo y se gastó. No en su totalidad, como le dijo el compañero. ¿Y cuál es la segunda parte que usted se refiere? No, hay otro CDL que es Terremoto. a causa de los terremotos. Ya ese se solicitó, se aprobó. Ese se solicitó una primera parte, 1,5 millones, y en enero le llega otro 1,5 millones, y en marzo, aproximadamente de marzo a abril, le llega otro 1,5 millones. Explíquenos eso. El CDL de terremoto, ¿por cuánto se aprobó? ¿Por qué cantidad? ¿5 Por- millones también? No, se aprobó, le voy a decir ya mismito. Fueron 4,687,497. Ok. Y de esos 4 millones, porque yo me imagino que usted hace el drawdown de esos fondos, ¿correcto? Sí, ¿Cuánto usted ha bajado de eso ya a la fecha? pues tendríamos que verificar. Ah, bueno, ya han bajado 1,5 millones, como le dije. O sea, ya usted bajó 1,5 millones. Sí, Sí. no están, O sea que cuando- están obligados en su totalidad ese 1,5 millones, y le van a llegar los otros 1,5 millones en enero. Entonces, para integrar rapidito, en el presupuesto, la cuenta de ingresos que usted estimó ahí de otros ingresos CDL por 832,455. ¿Ya usted está considerando ese primer drawdown que hizo de terremoto? Sí, en ese momento se estaba trabajando con la solicitud, ya casi lo teníamos aprobado, conservadoramente, pues pusimos esa cantidad. ¿Decidieron llevar esa cantidad ahí? Sí. Como cuestión de hecho, directora, no está enlazado ese ingreso. O sea, parece como no realizado. O sea, se lo digo nada más porque si me está diciendo lo que me está diciendo, Ujú. correspondería hacer el ajuste para que se refleje el ingreso. Sí. Ok, entonces el schedule de las otras bajas, ¿cuándo fue que me dijo que viene el próximo? En enero y el otro entre marzo y abril. ¿Enero en qué fecha? No, eso, ¿verdad? 4 de enero. 4 de enero debe Los ser. Reyes. ¿Y el próximo de marzo cuándo? El próximo debe ser entre abril y mayo, si no me equivoco. No estoy tan seguro exactamente de la fecha, pero se la puedo conseguir. Le pregunto, directora, ¿el municipio creó un fondo especial para el CDL terremoto? Sí, para poder tener más control de los gastos y cuando nos vengan a auditar saber qué fue lo que obligamos, si lo ¿Y tenemos. el fondo lo creó por los 4,687,000? Sí, O sea, que debo entender que ahí hay un comprobante al director de finanzas por los 832,000. ¿Y el resto? ¿Cuál es la distribución, la estructura presupuestaria de ese fondo? sí, Sé que es gasto operacional, ¿verdad? Pero explíquenos. ¿Qué se está obligando contra él? No, bueno, ya lo obligó, porque no ha bajado los fondos, me dijo. Sí, hay un primero que bajó de 1,5 millones. Pues, y de ahí llevó 832, que debe quedarle quizás ahí $700,000 más. Ajá. Sí, está contemplado todo completo. Ahí está las nóminas del 95% de los transitorios. Está presupuestado para el año entero, así que está reservado para eso. Contra el CDL de terremoto. Sí, igualmente lo hicimos con el de María. Le pregunto, directora, o a los compañeros, yo no lo he visto. ¿Ese detalle del presupuesto de CDL de terremoto se produjo como parte del informe? Sí, ¿verdad? Tú lo viste a María. El área de finanzas es un área que está un poco fuera de mi ¿verdad? De mi scope. Así que tiene que ser o Guardiola, o Seda, o usted, compañero. Vamos a ver. El del COVID, pero ese no lo tengo. Y nos lo pueden hacer llegar, ese quedó pendiente. Yo haría entonces Sí, el yo lo requerimiento para efectos del récord que se nos produzcan tanto la agenda o el schedule de la baja de los retiros que se van a hacer en los fondos, según la directora de finanzas lo sometió y lo firmó, y segundo, el presupuesto de ese fondo especial, para ver entonces la estructura presupuestaria y cuáles son los gastos, ¿verdad?, que la administración entrante va a incurrir, o por lo menos va a ver con respecto a lo que esta administración hizo de aquí en adelante. Directora, en esa agenda de bajas, ¿hay alguna baja de fondos que sea para el próximo año fiscal? No. No, toda en el 2021. todo en este. Los análisis de CDL terremoto, ¿quién los preparó? ¿El CAT?
¿O lo prepararon ustedes o algún consultor? Lo preparamos entre yo, la oficina de finanzas y el consultor de Yama Consulting. Okay. ¿Y ustedes trabajaron también María? María lo trabajamos, yo también la trabajé yo, pero en aquel momento había otro consultor en ese caso. ¿Y a qué responde, le pregunto en su experiencia, que le hayan dado menos de 5 millones? Porque el evento de terremoto fue bastante fuerte, por lo menos en estos municipios que son, ¿verdad?, de acá, del área suroeste. Ahí yo no le puedo contestar porque esos fueron los criterios que utilizaron ellos allá. Los números eran bien parecidos uno Por eso con le los digo. otros. Y no sé por qué lo dieron, pero es Porque verdad. si por María le dieron 5 millones, por ende la pérdida tuvo que haber excedido mucho de esa cantidad. Bueno, puede ser que el presupuesto de ustedes también era más alto en el año de María que en el año de terremoto, y como eso está sujeto a la consideración del presupuesto, pues por ende pudo haber sido ese el factor. Nada, lo verificaremos. Muchas gracias. Señora Seda, continúe, por favor. Sí, gracias, señora presidenta. Se quedó, ¿verdad?, un tanto en el tintero de cómo iba si tenían algún plan para devolver, porque por lo que veo entonces le ha contestado al CPA Hans Mercado, que ya tiene su nombre y apellido, vamos a decir, esos 4.687.000. Si ya los 5 millones se gastaron, entonces ¿cómo devolvemos al Fondo de Resoluciones Conjuntas esos casi 4 millones? O sea, que vienen que datan, ¿verdad?, desde el 2014 que se ha estado solicitando haciendo ese préstamo al fondo. ¿Existe antes de que me conteste, existe algún otro préstamo entre fondos que el Fondo General le deba? ¿Algún otro fondo especial de FEMA, por ejemplo? No, Lo único que debe es al Fondo de Resoluciones. eso es así. Entonces, vuelvo nuevamente, retomo la pregunta. ¿Qué plan entonces tenemos, verdad? O tiene la administración para poder devolver esa cantidad que suma casi 4 millones al Fondo de Resoluciones Conjuntas? Bueno, como le expliqué anteriormente, con el que viene ahora, pues se generarían economías, porque parte de las obligaciones que iban directamente al Fondo General irían, por eso le dije que irían al CDL, para que el Fondo General le pueda devolver a las RC, a las resoluciones conjuntas. Los primeros 5 millones que se recibieron de María, ¿cuánto tiempo ya tienen? 3 años, ¿no? 3 años. Se recibieron en el 2018 a cerca de agosto del 2018. Y allí entiendo que se ha estado registrando entonces gastos operacionales. Sí. Sí, pero yo quiero recalcarle que acuérdese que cada vez que el municipio ha tratado de devolver y ha hecho ajustes, hemos recibido también bajas por consecuencias de leyes y instrucciones que da el gobierno central, que por eso se nos ha hecho más difícil el devolverle rápidamente a las resoluciones conjuntas. Pero ¿se ha hecho algún análisis, alguna proyección de cuándo pudiera ser que se le pudiera devolver o que se generen esos? Entendemos lo que usted está diciendo, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles, pero dentro de esas proyecciones del presupuesto no se ha tomado en consideración, ya que data desde el 2014, esta deuda que tiene el Fondo General con el Fondo Especial de Resoluciones Conjuntas, no se ha tomado en consideración dentro de esos supuestos que usted ha hecho para el presupuesto. Bueno, específicamente una partida en el presupuesto, no. Como le dije, nosotros lo que tratamos es de generar economía, que nos sobren ingresos para entonces devolverle de una caja, que es la de la cuenta corriente, a la de los fondos especiales. Me gustaría saber qué tipo de economía estamos hablando. En estos momentos pues estaba hablando de sacar algunas de las obligaciones que le corresponden que están incluidas en el presupuesto del Fondo General, obligarlas contra este fondo de CDL. Pero todavía no entiendo, cuando usted utiliza la palabra economías, ¿a qué se refiere? Al yo obligar en otro fondo, ese crédito queda ahí, llegan los ingresos, pues yo no tengo que utilizar para pagar lo que pagaba con el Fondo General.
Es que lo que pasa es que la palabra economía para mí tiene otra acepción. Es algunos ajustes que hace el gobierno municipal de Cabo Rojo para, de alguna forma, paliar la deuda que tiene con esos fondos de las resoluciones conjuntas. Porque intentaron paliarlo con un empréstito, entendí bien. Pero ese empréstito no pagó en su totalidad la deuda que se tiene con las resoluciones conjuntas. Se pagó en completo, discúlpeme. Sí, se señora pagó. presidenta. Sí. Lo que pasa es que volvieron nuevamente a coger prestado. Ok. O sea, el efecto es el mismo. O sea, sigue habiendo una deuda, déjeme ver si lo entiendo, por eso es que yo necesito que las cosas se expliquen en arroyo habichuela. Yo sé que ustedes, los que bregan contabilidad, saben entender estas cosas. Aquí la lego soy yo. Así que necesito que me ayuden a entender esto y le ayuden al pueblo de Cabo Rojo que nos está observando cómo es que funciona esto. Usted tiene el municipio tiene una deuda con las resoluciones conjuntas que no se utilizaron para los fines que se autorizaron y por ende hay una obligación de devolver a la legislatura estatal, que fue quien dio esos fondos. Se toma un préstamo, llámele empréstito, no es otra cosa que un préstamo. Eso es correcto. Y ese préstamo fue por una cantidad posiblemente igual o superior a lo que se debía en las resoluciones conjuntas. Pero posteriormente vuelven a coger otro préstamo. Y entonces, en más de una ocasión usted ha hablado de economías. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, qué tipo de economías ha generado el municipio para paliar esa deuda que sigue ahí, a pesar de los dos préstamos. Sigue una deuda viva, heredable. Y yo quiero saber en qué consisten esas economías. Economía de préstamos contra préstamos, eso yo no lo entiendo. Dígame qué otro tipo de economía. No, yo le dije que le íbamos a devolver del mismo fondo general. Al hablar de economía, es que si yo tengo que obligar a poner el gasto de gasolina, Ok. lo tengo presupuestado en el fondo general, lo obligo contra el CDL, ya esa cantidad me queda libre. Al no tener lo que pagar del fondo general, pudiera generar, si no me surge ninguna otra situación, esa economía que entonces a su vez, como no le estoy pagando de ese fondo a esa compañía de la basura, pues puedo utilizarlo para devolvérselo a las resoluciones conjuntas. Okay. O sea, que esa economía es que esa proyección de gastos, lo puedo entender así, una proyección de gastos de gasolina, por decir algo. Usted puede manejar porque tiene control de eso. Y ahí entonces se decide si en vez de pagarle a los suplidores de gasolina, qué sé yo, por decir una cantidad, 1,000 mensuales, que yo sé que es súper bajita, en vez de gastar 1,000, gastan 500. Y esos 500, entonces es una economía. Vamos a explicárselo al pueblo en Arroyo Habichuela. Vamos a ver, ella está contestando. Yo quiero que ella nos explique en Arroyo Habichuela. Sí, el gasto sigue, lo que pasa que no es que lo deje de pagar como dice usted, Ajá. y lo estoy obligando en otro fondo. Al obligarlo en otro fondo, no lo estoy gastando en el que originalmente estaba, que el que estamos hablando es del fondo general. Al no gastarlo, no tengo que desembolsarlo, y entonces esa cantidad pudiera, como le dije, si no surge ninguna necesidad en el municipio de emergencia o adicional, devolvérselo al fondo que se le tomó prestado, que en este caso es el Fondo Especial de las Resoluciones Conjuntas. Más o menos. Pero vamos a seguir la Señora línea de Presidenta. preguntas de la compañera. A lo mejor en algún momento lo voy a entender. Y que es lo que yo quiero que el pueblo de Cabo Rojo entienda también. Muchas Señora gracias. Presidenta. Sí, licenciado Mercado. Siguiendo la línea, entendí por ahorita por la contestación de la directora, y obviamente lo vamos a ver en el desglose presupuestario del fondo del CDL Terremoto, que salvo los 1,500, que además que dentro de los 4.800.000 se contempló el gasto de empleados transitorios, me dijo ahorita. Sí, eso es así. Yo estaba viendo en el presupuesto que hay 8 cuentas de empleados transitorios desde la oficina del alcalde hasta la última dependencia que hay en la estructura presupuestaria en el municipio. Pero veo que se están contabilizando gastos en esas cuentas de transitorio.
La pregunta es, ¿qué otros empleados transitorios entonces van a afectar este presupuesto del CDL? Esos que usted está viendo ahí, si no me equivoco, porque no tengo el documento en mis manos, son transitorios que están contrapuestos regulares. No son transitorios, codificado, a lo mejor la señora Seda me entiende, la 9105, que es donde se obligan los empleados transitorios que no tienen número de puesto. Sí, pero si tiene número de puesto, debe de estar en el roster de empleados, por lo tanto va a salario a sueldo de empleado en la... Sí. Transitorios son. Exacto. O sea, el servicio público es confianza, regular, transitorio e irregular. Sí, pero aquí... Lo que yo quiero saber es que si esos transitorios que me dijo que está en CDL Terremoto, que veremos el detalle cuando nos los provean, si son distintos a estos transitorios que están colgados con el Fondo General. Sí, deben ser distintos. O sea, son otros. O No sea, que tengo el ese gasto que documento. está ahí no me está generando la economía que usted le está explicando a la señora presidenta con respecto al gasto de transitorio del Fondo General. Yo tendría que ver el documento para entonces poderle explicar, porque hasta lo que yo tengo entendido y las nóminas que nosotros pagamos, nosotros tenemos empleados transitorios que están bajo la cuenta 9105, que son transitorios, como dice usted. Y tenemos otra categoría que es el roster de empleados regulares, y bajo ese roster también se hacen nombramientos transitorios. Entonces yo tengo que ver a qué usted se refiere o qué documento es el que usted tiene ahí. Sí, yo puedo entender, por ejemplo, que eso que me está diciendo, tiene un empleado en licencia sin sueldo, tiene un empleado que se fue en destaque por otra agencia, etcétera, está el puesto regular y se nombra transitorio, pero la cuenta es transitoria, 9105. No, ahí Sí. se nombraría, la que usted tiene ahí. Por eso le digo, hay 8 Yo cuentas. tengo- Lo que quiero saber es la cuenta de presupuesto que usted utilizó en el fondo de CDL, Terremoto, es 9105. Sí, Pues, 9105. la cuenta de gasto es la misma, transitorio. Yo lo que quiero es solamente integrando con lo que preguntaba la presidenta, si es para entender que esas economías iban a surgir aquí y usted los iba a contabilizar allá. No, que allá son otros y estos son otros. No, tengo que ver el documento, no le puedo contestar así, porque hasta el efecto que yo estoy haciendo es el que yo le expliqué. Entonces, ¿y la economía en el Fondo General? ¿En qué cuentas de presupuestación? ¿En gasolina nada más? No, en mantenimiento de equipo, en esos mismos transitorios que le mencioné. Pero del documento que usted me está hablando, yo tengo que verlo para ver. O sea, este es el presupuesto de gasto y obligaciones. Lo que le digo es que Tendría las que 8 verificar. dependencias que hay, 9105, ya se está contabilizando gasto. Por eso es que le pregunto si son transitorios adicionales lo que va a contabilizar allá. Tendría que verificar el informe para Ok, poderle está bien. contestar. Está un buen momento, compañeros, para tomar un receso. Y yo le pido al compañero Mercado que por favor le enseñe a la señora directora cuál es ese documento que usted está haciendo alusión para que ella pueda entonces tener el beneficio de poderle contestar adecuadamente a las preguntas. Son las 4:56, regresamos en 10 minutos, así que a las 5:04, ¿verdad que sí? Muchas gracias.